Hola amigos de Academia Numismática, bienvenidos a nuestro módulo 46. 46, estamos sobre el papel moneda, enfocándolo hacia México, desde donde estamos transmitiendo estos módulos para todos ustedes que amablemente nos siguen en diversas naciones y agradecemos toda esta clase de mensajes que gentilmente nos han hecho llegar en cuanto a solicitudes y todo, pero sobre todo en un agradecimientos a los cuales me sumo yo para agradecerle a gente como Ricardo de León Tallabas, quien nos haya participado, y lo estoy mencionando así porque en este módulo Ricardo vuelve a concluir un periodo que corresponde a esto de papel moneda mexicano, vamos a llegar hasta Banco de México, si no me estoy adelantando mal, pero lo vamos a volver a tener, ya lo estamos amarrando, contratando por medio de la AISG, que el líder es Adrián González Salinas, a quien le mandamos un abrazo. Ricardo, gracias, ya te estoy despidiendo, todavía no te doy la bienvenida, bienvenido a tu módulo. Gracias, amigo. Pues sí, aquí andamos. Este es el último módulo que me van a tener por este periodo, como bien señalas. Con esto vamos a terminar mi participación en papel moneda mexicano. Yo voy a terminar con el Banco de México, como bien señalas. Y si el módulo anterior, que fue el 45, era el último billete o dos, ahora vamos a hablar del primer billete. Fíjate, damos un círculo completo. Y este primer billete es ¿de dónde? Pues del Banco de México, ¿no? Del Banco de México, exactamente. Entonces, pues vamos a empezar si no tienes inconveniente. No, para nada. Adelante, todo tuyo esto. Saludos o alguna cuestión que dar. Sí, cómo no. Ante todo, saludos a nuestros amigos que siempre nos acompañan cada viernes de manera presencial, cada vez que se estrena un módulo, siempre están presentes. Entre ellos, la Sociedad Numismática de Sonora, a través de Moisés Jiménez, también está presente, y lo digo a quienes nos escriben en ese chat que se desarrolla, me refiero a Francisca Pérez, también a Raúl Castañeda de Durango, a Ami no recuerdo cómo se apellida, también está siempre presente. Nos acompañan también de Yucatán, de Tabasco, de Querétaro también, hay de Tamaulipas, Elmer también siempre está presente y apersonándose con comentarios, sugerencias, etcétera. Y un cúmulo más, ¿no? Que cada vez que nos lo soliciten, así lo vamos a anotar. Saludos a todos ellos y pues y ya tenemos el compromiso del siguiente académico, que iba a ser sorpresa, pero ya Ricardo ya lo mencionó y al ratito lo volvemos a mencionar porque es un amigo en común al cual estimamos muchísimo. Me disculpo por andar quemando cartuchos por acá. También quiero mandarle un saludo y un abrazo muy fraterno a Rafael Aldrete. Rafael Aldrete siempre está con nosotros, nos hace el favor de promover nuestros eventos, bueno, tus eventos, en donde yo estoy aquí como invitado, como académico. Pero este señor Rafael Aldrete ha hecho una labor tremenda, consistente e incansable al respecto de esta difusión. Y como es mi último módulo, no deseaba yo dejar de mencionarle. Tienes mucha razón, es Rafael Antonio Aldrete Anaya, constantemente nos apoya con la difusión de estos módulos de Academia Numismática y además esa persona. Entonces, muchas gracias, Rafael, un gran saludo. No sé en qué parte de México te encuentras, pero muchas gracias. Una más, aprovecho, Ricardo, que me estás ayudando con esto. Carlos Ábalos, también Vargas, creo que es del sureste, él, Omar Chávez también. En fin, Juan Antonio Ferrandis en Matehuala, también viernes con viernes. Entonces, a todos ellos y a muchos más que de momento no los tenemos, pero prometo que en los próximos también les vamos a enviar saludos. Gracias Ricardo por este complemento. Oye, nos faltó Juan Hernández de Monterrey. Juanito siempre nos hace 4 o 5 líneas de su resumen de lo que él vio. Ese caballero tampoco nos vaya. Así es, módulo.
Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Realmente estoy tremendamente agradecido con ustedes. Es imposible que el conocimiento pueda transmitirse si no es gracias a su presencia, a su empeño y a su amable interés. Si tú estás escogiendo este momento para tomarte este conocimiento, a ti justamente es a quien me dirijo y agradezco. Bien, pues empezamos, a menos que tengas alguna otra cosa, porque te veo anotar y anotar y anotar. Hay gente que está bien puesta para haciendo ya sus... Y no dejes de saludarme, sí, ya sé. Bien, bien. Adelante, Ricardo, todo tuyo. Gracias, amigo. Bueno, pues vamos a empezar el último de los módulos y me voy a retirar para que se vea completa la pantalla. Muy bien. Ahí está. Esto es el último módulo que voy a estar con ustedes de Academia Numismática, el módulo 46, el primer billete de Banco de México. Muy bien. Si tú has visto los catálogos de monedas, verás que antes de las 3 revoluciones se hacían muchas monedas y después se hicieron muy poquitas. Esto es en cobre. Entre 1906 y 1920 hay una distancia abismal de 8 millones de piezas. Eso significa que la de 1920 pues es más rara que la de 1906. Hubo una de 1915 que también es muy interesante, de tamaño reducido, y estas cantidades que se mencionan en los catálogos son importantes porque a veces no nos damos cuenta más allá de cuál es la pieza común y cuál es la pieza rara, para poder ver qué fue lo que sucedió en un momento dado. Pero este aquí, que en 1914 se hicieron más de 7 millones y medio de piezas. En 1916, que llega Carranza, apenas casi medio millón de piezas. Pero en el 17 casi 40 millones. ¿De dónde sacó el señor toda la plata? Y no es nada más en plata. Si nos vamos al oro, pues oye, de las 26,000 piezas que habíamos platicado en el módulo anterior, a casi 2 millones en el 17, pues oye, el señor no pudo acuñar más en el 16, no porque no estuviera a tiempo, pues el señor llegó desde abril. ¿Cómo es posible que se acuñara tanto en el 17? Vamos a ver de dónde sacó el oro este bendito buen hombre. Carranza llegó y cuando llegó dijo lo que todo el mundo: necesito que me den dinero, yo necesito el dinero ahorita. Y Carranza sabía que apenas a unas 15 cuadras de Palacio Nacional estaba el Banco de Londres y México con 21 millones y medio de pesos en oro y plata. El Banco Nacional, 27 millones y medio. ¿Cómo hacerse de esa cantidad? Son 49 millones de pesos en el efectivo que yo necesito de oro y plata. ¿Cómo puedo tomarlos yo de ahí? Están tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. ¿Cómo le hago? En 1916, en el último tercio del año, se fue contra el Banco Nacional y contra el Banco de Londres y México. El 17 de septiembre dijo: señores, vamos haciéndonos un préstamo. Y en los bancos le dijeron: oiga, como que está medio raro, porque lo que usted quiere hacer es que yo le dé un préstamo cuando nos acaban de hacer una inquisición bancaria. Y pues como que no estoy muy convencido. Dijo: no me lo das, no pasa nada. El 17 de septiembre todos los bancos fueron cancelados. Ya, independientemente de que puedas o no puedas pagar tu dinero, a mí no me importa. Ya no hay más bancos de emisión. Ya no hay más bancos, punto. Necesito tu dinero, te voy a incautar. Pero tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque no puedes. Si yo soy Carranza.
A mí no me importa quién seas, legalmente estás haciéndome una marranada del tamaño del mundo. Entonces lo que hizo el Banco de Londres y México fue cerrar sus puertas. Si cierran sus puertas, pues no pueden tomarle su oro, ¿verdad? Y lo que hizo fue prolongar por un mes esta situación para ver qué se decidía. Y lo que hizo fue convocar a una junta de accionistas. Y en esta junta directiva y de accionistas, para poder entrar, Carlos, ¿cómo crees que dejaban entrar a los accionistas? ¿Cuál era su boleto de entrada? De los accionistas, pues sus bonos, ¿no? Exactamente. Ellos para poder ingresar al edificio necesitaban llegar con sus acciones en la mano. Y dependiendo del número de acciones, era el número de votos que podían hacer. Si ellos tenían 35 acciones, eran 35 votos. Si tenían 100, pues eran 100 votos. Y ahí está. De esta manera estaban tratando a toda costa de no pagar a Carranza el dinero que le querían robar. Y Carranza de una manera muy sencilla el 20 de septiembre le dijo, más te vale que me abras las puertas y me des el 100% de tus billetes en oro y plata, porque si no te voy a confiscar. Y el Banco de Londres y México le dijo, y estás pero bien demente, compadre, porque en el contrato que yo te hice contigo, decía que tenía que pagarte la mitad. Cuando yo hice mis balances, me dijiste que yo podía funcionar, que tenía más de 20 millones de pesos de margen. Y ahora me dices que tengo que pagaros en un 100%. No hay ninguna legislatura que diga eso. Yo no me he comprometido ni me has dado tiempo de hacer algo. Y el señor Nieto le mandó decir Carranza, no vamos a hacer que ningún banco se mueva de forma normal. De esta manera, no va a haber oportunidad de que tú puedas venir a incautarme. El banco está cerrado. Y la última concesión oficial fue de 1886. Y lo que está haciendo este señor es una marranada. Nieto lo sabía, pero no había mucho que hacer. Quien enfrentó esta situación fue este gerente de apellido Mitchell. Este señor Mitchell fue el que se encargó de lidiar con esta gente. El señor Isasola de la comisión de liquidación, ya no era comisión de incautación, era de liquidación. Todos los bancos habían sido declarados ilegales, todos. Y dijo, o me abres me das las llaves de las puertas o las echo abajo. No, 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 hombre, tranquilízate, no te pongas en ese tono. Vamos a ver, ¿por qué no platicamos al respecto? Porque yo necesito que me des las llaves ahorita. Me las vas a tener que quitar por la fuerza. Me lo hubieras dicho antes. Vamos a llevarte a la cárcel. Y se lo llevaron al señor Mitchell a la cárcel. Ahí está las noticias donde avisaban justamente que para hacer la liquidación del Banco de Londres se llevaron a la cárcel al gerente. Pues ya no tenían manera de hacer más. Se dieron cuenta que la sangre llegó al río, que Carranza estaba tomando medidas muy fuertes. En el periódico se dijo que el señor Mitchell estaba ya ayudando a la gente del gobierno, y él desde la cárcel emitió un mensaje que decía que el señor no había firmado nada y que no estaba ayudando a hacer nada. Y se fueron encima también de algunos accionistas y de algunos de los directivos. Se hizo una junta de emergencia. En esta junta de emergencia, una vez que se llevó el 29 de septiembre a las 9 de la mañana al señor Mitchell y al señor Hopner para la policía, es que los directivos, los directivos que quedaron libres dijeron, señores, no vale la pena. Lo van a hacer con o sin nosotros. A todos nosotros nos pueden desaparecer y ellos van a tomar nuestro dinero. Se recibió un mensaje donde se decía que era injusto lo que estaba haciendo Carranza y que pues los dejaran en libertad, y que si los dejaban en libertad a lo mejor les ayudaban a hacer la contabilidad de lo que tomaran. Y Nieto accedió. De esta manera sacan a la gente de la cárcel, y ahora sí lo que había dicho en un principio en la noticia resultó cierta. Finalmente dijo, pues señores, si van a hacer su marranada, por lo menos déjenme contar realmente lo que se van a robar, para tener un documento firmado por alguien
que de alguna forma nos diga que se robaron, perdón, que ustedes incautaron esto. Y aquí está. El día 30 de octubre empezaron a calcular el dinero que había, pero no lo dejaron entrar porque llegó un tipo de apellido Armengol que venía con un montón de soldados. Dijo, señor, usted viene a decirme de palabra que es quien viene a hacer la contabilidad. A mí me viene alguien de a de veras, en un monigote como usted, y me trae un documento firmado por alguien de la Secretaría de Hacienda para empezar a checar lo que usted quiere. Eventualmente eso sucede y al momento de que esto estaba sucediendo, se van contra el señor Legorreta al Banco Nacional. Agustín Legorreta hace exactamente la misma situación que el señor Mitchell y también se lo llevan al botiquín, se lo llevan a la cárcel. Entre el 26 y el 27 de septiembre, el señor termina en la cárcel con algunos miembros del consejo y la gente le llamaba a la penitenciaría de Lecumberri el Wall Street mexicano, porque era más fácil encontrar a los directivos de los bancos en la cárcel que en los bancos. Y todos los pusieron en la misma crujía. Eventualmente todos salieron porque coincidieron con el gobierno. El día 15 de diciembre, el Banco de Londres en México empieza a hacer un conteo de sus bienes. Carranza, empezaron a circular los rumores por parte del público que una vez que se tomaran las cantidades requeridas, se iban a utilizar los billetes de los bancos como billetes buenos por parte del gobierno. Y de inmediato fue desmentido. No, señores, aquí se acabó el sistema bancario como lo conocimos desde la época porfirista y desde antes. Así que se olvidan. Esto ya no existe, esto ya se acabó. Se acabó, se acabó. No se van a tomar ningunos billetes para nada. Todo el mes de noviembre se hicieron alegatas de dimes y diretes. Había mucho temor de que las barras de plata y de oro que fueran tomadas de las cajas de los bancos fueran tomadas arbitrariamente y no hubiera ningún pago ni ninguna situación. Y se volvió a presentar otro señor, ahora en el Banco de Londres y México, un caballero de buen ver como este, y le dijo, oye, lo mismo que te dijo el del Banco Nacional, te lo digo yo, eres un patán, no traes ni siquiera un papel donde dice que te tengo que dar yo tanta riqueza, te regresa, así que te lo dé, que te den el papel y que venga una persona de a de veras. Y eso fue lo que sucedió. Ahí está. La comisión de liquidación empieza a tomar las barras de plata y de oro de los bancos. ¿A dónde crees que se la llevaron, Carlos? ¿A dónde se los llevaron? Pues a Palacio Nacional. No, ¿para qué se le iban a llevar a Palacio Nacional? Pues a fundir o qué. ¿A dónde? ¿Dónde se funde la plata? ¿A Casa de Moneda? Lo llevaron a la Casa de Moneda, de ahí salieron todos los millones, los 37 millones de ejemplares y empiezan a tomar el dinero. Ya no le importó a Carranza absolutamente nada. Tómate las barras de oro y de plata y si alguien te está poniendo alguna queja, me lo mandas derechito y sin escalas a la cárcel. Ya me hartaron todos ustedes. Yo necesito dinero para tener gobierno. Sin dinero no hay gobierno. Y eso está desde la época de los Césares. Se acabó la careta de la legalidad. Si Carranza era un ladrón, con esto se concreta como el más grande ladrón que hemos tenido en nuestra historia presidencial, punto. Los billetes de 1917 ya no sucede nada en el 17. En el 17 lo único que trata de hacer Carranza es solicitar un préstamo al extranjero y se dieron el lujo en Nueva York de juntar a los carrancistas y decirles en su cara que no son dignos de crédito y así como fueron se regresaron. En 1918 se trata de volver a solicitar un préstamo, ya ni siquiera lo reciben. El gobierno de México, con la poca plata y el poco oro que se robaron, empezó a tratar de organizar algo y se hace
y se hacen dos bancos en papel, el Banco de la República Mexicana y papel emitido por el gobierno federal de la República Mexicana. Son dos situaciones distintas. Los de abajo del gobierno federal de la República Mexicana son rarísimos. Lo único que yo he podido adquirir, y eso por la gracia de Dios, ha sido esta prueba de la viñeta central y del águila, que era la que utilizaban para el Banco Nacional para el Banco de Londres y México. Banco de Londres no, para el Banco Nacional. Y arriba, pues las pruebas del Banco de la República Mexicana sí son mucho más comunes. Aquí se dicen que en febrero del 18 se ordenaron billetes de la serie A, 1 millón de piezas, 750,000 de la serie B para los de 5, etcétera. Y se empezaron a hacer muchos billetes y muchos billetes y muchos billetes, pero en diciembre del 24 fueron destruidos porque no los pagaron, porque no les interesaba recibirlos y pues ya no había más. Además, el gobierno de la República Mexicana que los trató de hacer ya no existía, porque ese gobierno desapareció. Los billetes son hermosísimos. Esta misma viñeta aparece en un billete canadiense, muy bonito, también hecho por la American Banknote Company de Nueva York. Todos dicen serie de 1918. No tienen folios, son especímenes, no se conoce ninguno con firma. Los hay de distintas denominaciones, como ves aquí yo tengo el de 5 y el de 20 pesos. Los hay también de 50 pesos, que creo que sí también tengo, aquí está. Todos están en calidad de especímenes, todos. Y llevan el calendario azteca por el reverso, en diferentes colores. Esto me agrada porque se trata de dar de alguna forma nuevamente la identidad nacional indígena que pues todo el mundo de alguna forma teníamos en nuestra conciencia por parte del calendario azteca. Ahí está. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué color te gusta más, Carlos? No, pues, o sea, están para enamorar esas, cualquiera color, cualquiera. A mí me gusta más el azul, se me hace más elegante. El ojo de gringa que le decían, ¿no? Entonces es el de 50 pesos. Sí. Muy bien. Aquí hablan de los que fueron hechos para los de 5 pesos. Aquí hablan los de 10 pesos. Aquí hablan los de 20 pesos. Aquí hablan los de 100 pesos. Perdóname, 50 pesos y de 100 pesos. Cuando se trata de los especímenes, estas piezas no tienen ninguna diferencia de precio si son de 5 pesos o de 100 pesos. Si hubieran sobrevivido alguno de estos billetes numerados, sería una cosa fenomenal, pero todos fueron incinerados. Los casi 3 millones de piezas. Muy bien. Se inventó, estos billetes tenían en el papel creo que fue llevado de México para la American Banknote Company y decía Banco de la República Mexicana. Esto es lo que aparece en estos billetes si tú los ves a contraluz. Banco de la República Mexicana. Muy bien. Pero pues esto nada más fue por cuestión de intento, de un sueño de opio, ¿verdad? En Michoacán, los billetes viejos que ya no valían, en Zitácuaro, se dedicaron a hacer algo que necesito yo ir a ese lugar para averiguar la información. Es un billete único, el que te voy a mostrar. Este billete no tiene par y tiene una historia fenomenal que tengo que averiguar. Este es el billete. Tiene 3 resellos por el frente y 2 resellos por el reverso. Y vamos a hablar de ellos. El primero de ellos es justamente la Secretaría de la Municipalidad en Zitácuaro, Michoacán, con un águila en medio. Está con un resello abajo que dice 28 de febrero de 1917. Es mi opinión que este billete fue habilitado de alguna manera para pago de empleados gubernamentales, muy posiblemente, que en el momento en que iba a circular por un año, de alguna manera circularía para el comercio local, etcétera, y fue cancelado en 1918 y destruidos. Este quizás se quedó de alguna manera traspapelado en algún archivo de alguien como recuerdo y eventualmente fue a dar al comerciante que me lo vendió.
Por el reverso, tiene una firma que no he podido dilucidar y tiene un resello. El resello dice el Honorable Congreso de Zitácuaro, Michoacán, perdón, se me fue una letra C de más, ahí en la leyenda. Y esa firma debe ser del tesorero. Es mi opinión que como la misma tinta de la firma del reverso y de la fecha del frente de 1917 aparecen una en el anverso y otra en el reverso del billete, fueron puestas al mismo tiempo. Y este billete fue habilitado por todos los sellos sabidos y por haber, y debe existir esta información en las actas del Congreso local. Tengo que ir a Zitácuaro. Ahí está la firma, no sé si está al revés o al derecho, quizás esté al revés, no sé, pero ya tendré oportunidad de checarla cuando vaya para allá. Muy bien. Pero esto habla de la necesidad que se tenía de billetes, aun cuando Carranza los había invalidado. Muy bien, ahí está la Ciudad de México como se veía en esa época. Y lo que sucedió fue que, como en 1917, en enero 1, se invalidaron todos los billetes, ¿qué crees que sucedió, Carlos? Pues el pueblo vio el modo de volver a retomar algo, ¿no? ¿Y qué hizo el sabio pueblo? ¿Qué empezó a circular? Pues me vienen en mente los de emisión privada. No, no hay ninguno después de enero de 1917. La última emisión privada está fechada justamente el 1 de enero del 17 y fue hecha en Torreón. Y se hicieron de 1 y de 2 pesos, si no me equivoco. Y no me acuerdo, tenía un apellido raro como Manutriolo, una cosa, Santuriolo, una cosa así, no, Suárez, se apellidaba Suárez en la persona que lo hizo. Este señor Suárez fue el que hizo los billetes en Torreón en 1917, pero no se conocen emitidos, son rarísimos. Y Los de Manuel Suárez. sí. Ok. Pero no, ¿qué circuló? Pues oye, esos no están firmados por nadie, nada más están hechos, pero y creo que llevan folio, pero no están o no llevan folio, no estoy seguro. No llevan ni folio ni firmas, pero no circularon. ¿Qué circuló el sabio pueblo? El presidente. Pues, ¿qué? ¿Vales o cheques o...? ¿Tú conoces algún cheque o vale de 1917? No, pues, moneda, las fichas o No, ¿cómo? señor, quítale. La primera que dijiste fue lo correcto. Moneda. Las monedas. Dicen los recuentos de la época que como por arte de magia volvieron a aparecer en las calles monedas de cobre, plata y oro. Si no hay más, se tiene que comer. Y empezaron a sacar debajo del colchón las monedas de oro, plata y cobre, y eso fue lo que circuló. Eventualmente, entre 1918 y 1920, se empezó a comprar moneda vieja para poderla reponer por moneda nueva. Se resucitó a la Comisión Monetaria, y esta Comisión Monetaria, que fue resucitada en 1916, empezó en el 17 a comprar dinero viejo para canjearlo por el dinero nuevo. Y aquí vemos las diferentes órdenes de pago en plata, en oro, las fechas, y estas son de la Comisión Monetaria. Estos artículos se vendían con muchísima frecuencia en fines de los 80s. Y yo no sé si ahora se vean estos en subastas o no. Y aquí vienen las cantidades, quién los pagaba, y se hicieron en diferentes partes del país. En Zacatecas, ahí en tu tierra, empezaron a hacer estos papelitos como bonos de una deuda interna para pagar a quienes andaban haciendo carreteras, trabajando en gobierno, etcétera. ¿Quién aparece ahí, Carlos? ¿Quién es ese bigotón a caballo? El general González Ortega. Señor, y todavía está su estatua en Zacatecas, ¿cierto? Sí, claro, junto al acueducto está en el Parque Sierra de Álica, ahí está el monumento. Gracias por esos datos que absolutamente estaban en blanco en mi cabeza. Y aquí se dice exactamente que no eran billetes, eran bonos. ¿Para qué se hicieron? Y aquí dice que se iban a valer solamente hasta el 31 de diciembre del 17. Estas piezas fueron hechas como una deuda interna
de ninguna manera eran billetes, no se podían circular en los comercios ni nada. Siempre que aparecen, aparecen en muy buen estado de conservación. La mayor parte de ellos pues no fueron dados. Aquí vemos otros cartoncitos. Estos fueron hechos en el 16. ¿Y cómo sabemos que fue hecho en el 16 o 17? ¿Debe tener algún sello atrás o cómo? No. ¿Qué dice la redacción? Hacienda Shell, constancia de trabajo por valor de 5 centavos en moneda nacional metálica. Exacto. Ahí te dice que va a ser pagado en moneda metálica. En el momento en que es pagado en moneda metálica y no en efectivo o en otra cosa, estos fueron hechos después del 16, muy posiblemente en el 17 o 18. Muy bien. Para 1920 salen estos billetes de 50 centavos. Este billete de 50 centavos iba a ser pagado en oro. Era el primer vestigio de tratar de pagar, de hacer circulación de billete en nuestro país. Estos vales de la Comisión Monetaria salieron en enero de 1920 y se pagaron en oro, pero imprimieron más del oro que tenían y eventualmente cayeron a la postre. ¿Qué tiene de particular este billete? El número 74. El número 74. Me gustan mucho los números que son antes del 100. Muy bien. Y aquí está este de $1. ¿Cuál es más difícil de encontrar? Ay, el de $1. Siempre salen malos. Salen muy desbaratados. Este es el mejorcito que yo haya visto y de inmediato me lo agencié. Lo que me pidieran, eso les pagué. Sabía que no lo volví a ver. El reverso. ¿Te fijas que tiene unas letras? ¿Lo alcanzas a ver? Sí. Ajá. ¿Qué crees que dice? Híjole. ¿Qué? Está al revés, ¿no? República Mexicana. Banco de la República Mexicana. El mismo papel que les sobró para hacer las pruebas del Banco de la República Mexicana, pues oye, tenían el papel ya con la marca de agua, lo utilizaron para la Comisión Monetaria. Este descubrimiento lo hice de manera indirecta porque me dijo Cedrián, me dice, oye, tú tienes los billetes del Banco de la República Mexicana, yo no tengo ninguno. Velos a contraluz a ver si tienen alguna marca de agua. Sí, cómo no. Y me dio la del indio y dije, déjame ver los de la Comisión Monetaria. Bolas que voy encontrando que usaron el mismo papel. De inmediato se lo comenté a Cedrián e incluyó esa nota, ese descubrimiento en su nota de artículo para la USNMEX y tuvo la gentileza de mencionarme como el descubridor, pero fue una casualidad y fortuita y eso porque el señor me mandó a checar de otra cosa. Cuando tú compras un billete, cómpralo por favor después de verlo a contraluz. Mira todos los dobleces que tiene este billete. Sin embargo, no se ven a simple vista. Está muy bonito el billete, pero a contraluz se ven todos los dobleces que tuvo y pues no está en tan buen estado como aparenta. Entonces siempre ve un billete a contraluz para verle los dobleces reales. Ahí está el Banco de la República Mexicana y ahí está como debe aparecer en ese billete. ¿Te fijas que dice mexicana ahí arriba? Sí, sí, sí. Ahí está, muy bien. Y se hacen las primeras pruebas de los billetes de un Banco de México. No fue el único Banco de México que tuvimos, ni por error. La primera vez que se habla del Banco de México fue en 1857. Luego en el 64, en el 64, cuando llega Maximiliano, se trata de resucitar. Se vuelve a tratar de resucitar en el 68, se vuelve a resucitar, se vuelve a intentar resucitar en el 84 y como no se pudo hacer, se llamó Banco Nacional de México. Pero pues no se podía, no había circunstancia para hacerlo. Y ahora México está peor que nunca y todavía tienen sus sueños guajiros de andar tratando de hacer esta idea de un Banco de México. Y mira, contraluz, lo que dice Banco de la República Mexicana. Oye, yo creo que tenían mucho, ese es mi dedote. Has de disculpar, pero pues no había más de dónde ponerlo. Y pues ahí ves tú que en todo lo que pudieron hicieron el papel del Banco de la República Mexicana, porque no había más. Ahí está.
cómo se veía y ahí está invertido. Ahí está. Ahí se ve. Muy bien. Se hicieron también de los billetes de 2 pesos se hicieron en creo que 5 o 6 tintas diferentes. Son muy bonitos. Ahora pusieron de frente. ¿A quién pusieron de frente? La Malinche. También aparecen los primerititos billetes de un Banco de México de turista, porque pues no tenían nada. Y por el reverso ya se empezaba a vislumbrar ponerle algo. ¿Qué crees que le pusieron? Al ángel de la independencia. Exactamente. Aquí es donde nace la idea, justamente en 1920, de poner el ángel de la independencia en el reverso de nuestros billetes. Se les hizo una cuestión muy elegante y muy mexicana. Ese es el corazón de México, en mi opinión, porque como lo mencionamos cuando hablamos de los centenarios o de los 2 pesos del ángel, cuando México va a festejar y a celebrar cualquier cosa, corre al ángel, no es al Zócalo. Cuando México tiene que ir y llorar algo, corre al ángel, no al Zócalo. Muy bien. Muy bien, por cuestión fortuita, pues ahí tienes tú que Carranza encuentra como unos 30 gramos de plomo y pues nos deleita con su partida, lo asesinan tremendamente y Carranza muere de una manera muy cobarde, pero pues oye, el que hierro mata, hierro muere. Y una vez que muere en 1920, suben al poder los sonorenses. Ahí está, los 2 sonorenses. El primero que sube al poder es el hijo favorito de Carranza, que después se convirtió en Brutus y terminó asesinándolo en el Senado como a César, pero a este lo mató en un pueblitito, en una ranchería, en el estado de Puebla. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón tuvo como su mano derecha al caballero del sombrerito de la izquierda, ¿lo reconoces? Sí, cómo no. ¿Quién es? Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta lo conoces porque fue expresidente, ¿cierto? Pero Así es. antes de ser expresidente tuvo otro cargo. ¿Qué cargo tuvo durante el mandato de Álvaro Obregón? Era el secretario de gobierno. De Hacienda. Hacienda, Por de eso lo Hacienda. mencionamos acá. Este señor tenía un problema tremendo. Necesitaba de alguna manera establecer un montón de cosas que él que no había en México. No había relaciones exteriores con muchos países, no había crédito en ningún lado, nadie nos iba a prestar, estábamos todavía tratando de reconciliarnos entre nosotros y oye, había muchas emisiones de muchas partes todavía sin hacer. Afortunadamente Carranza, que ya estaba muerto, había declarado ilegal todo el papel moneda. Este billete de 1 peso, pues realmente no nos funcionó mucho, pero en abril de 1921 se hicieron un montón de billetes, perdón, en la American Banknote Company. Ahora sí hicieron este ángel de la independencia muy bonito. Mira qué hermoso les quedó. Y aquí hicieron esta cantidad de billetes. Y la American Banknote Company les dijo, señores, como ya me la hicieron 2, 3 veces, si no me mandan ustedes el dinero como pago por anticipado en oro, no les hago nada. Pagaron por anticipado en oro estas emisiones y de inmediato les fueron enviadas en 1921. Todos los billetes del Banco de México de la Serie A, todos fueron enviados en abril de 1921. Y esto es muy importante. Ya veremos después por qué. Ahí está. Y estos son el tipo de billetes que mandaron. Mira nada más qué hermosura de alegoría de billete de 10 pesos. ¿Cuál es esta alegoría? ¿Qué están celebrando? La Biblia. Dios nuestro Señor bienaventurado, finalmente reconocido en un billete de México. ¿Tú crees que se trata de la Biblia? No, es la Constitución, ¿o qué? En efecto, es la alegoría de la Constitución. Ahí está la Constitución mexicana y está en una concha que simboliza el inicio, el nacimiento de algo. Es el nacimiento del nuevo orden. Todos estos billetes no tenían fecha, no tenían firmas y tenían un número de folio, pero nada más. Y en el reverso ya aparece
la columna de la independencia. Todos los billetes, desde los de 5 hasta los de 1,000 pesos, todos los billetes llevaban la columna de la independencia, obviamente con una viñeta distinta a los lados, ornamental, y en diferentes colores, pero todos llevaban al ángel de la independencia. Muy bien. ¿Cómo se funda el Banco de México? Todo el mundo se pone a pensar, pues se fundó y ya. No, señores, no fue nada fácil. ¿Sabes tú qué fue el Tratado Lamont de la Huerta, Carlos? No, ¿Nunca lo habías escuchado? no, hasta Pues, ¿qué ahorita. crees? Este fue el primer paso y es, en mi opinión, y la de algunos historiadores de finanzas, que aquí nace justamente el Banco de México en 1922. De la Huerta, Adolfo de la Huerta era secretario de Hacienda y el señor finalmente dio la cara. Y el señor dio la cara y se concerta una junta de todos los banqueros, de todos los accionistas mayoritarios en Nueva York. Iban a ser presididos por Thomas W. Lamont, que fue representante del JP Morgan, que hoy se conoce como el Chase Manhattan Bank. Este señor iba a ser el presidente. Todos estaban a punto de devorarse a México entero. Y legalmente hablando, tenían todo el derecho de hacerlo. Ya verás por qué. En 1922 le dijo Obregón a Adolfo de la Huerta: tienes poder plenipotenciario. Tú puedes hacer lo que mejor te venga en gana. Tú puedes firmar lo que tú quieras a nombre de México mientras que a ti te parezca que sea bueno para nosotros. Perfecto, señor presidente, así lo haré. Y se fue Adolfo de la Huerta a Nueva York y le reventaron una detrás de otra. Y lo más importante fueron estos 3 puntos. No has pagado nada de la deuda, ni de los ferrocarriles, ni de nada desde 1913. Tienes 9 años de recargos y adeudos. Tienes que pagar inmediatamente 45 millones de dólares en oro, nada más, para que sigamos nosotros reconociéndote que puedes pagar tu deuda. Nosotros nos vamos a ir encima de los ferrocarriles nacionales de México, porque como no nos has pagado a los accionistas sus dividendos en 9 años, nosotros somos dueños automáticamente por el contrato que firmamos con Porfirio Díaz. Encima, Porfirio Díaz nos dijo a nosotros que podíamos quedarnos con las aduanas de México. Todo eso es nuestro hoy por hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees que le respondió Adolfo de la Huerta? Pues, ¿renegoció o qué? ¿Qué haces, compadre? Los señores tienen razón. No han recibido dinero, hay recargo de encima, recargo de encima, recargo. 9 años no se ha pagado la deuda externa. Hay un montón de gente enojada con México. ¿Qué haces? Tú eres Adolfo de la Huerta. ¿Qué haces? Lo primero que le dijo es: tienes como 1,000 millones de pesos, perdóname, de dólares. 1,000 millones de dólares tienes de deuda con nosotros, nada más. 1,000 millones de dólares. Pues, ¿renegociar la deuda? Pero ¿cómo vas a renegociar? ¿Con qué renegocias, compadre? Uno renegocia cuando tiene la oportunidad de tener un contrapeso. Aquí no tienes contrapeso. ¿Con qué vas a renegociar, compadre? Tienes un país en quiebra, vienes a buscar dinero, vienes a buscar algo. No sé en qué consistió el tratado. Te voy a decir qué fue lo que hizo Adolfo de la Huerta. Se fajó los pantalones y les dijo algo, y en sus memorias él escribe: después de decirles esto, me di la vuelta y les dije: salgo mañana para México, y azoté la puerta dejándolos a todos adentro. Y él dijo: yo sabía que le había dado el toque de muerte a México, pero no tenía otra opción. Estábamos muertos de todas maneras, y esta era nuestra última charada en el juego de cartas tan pobre que teníamos. Se presentó Adolfo de la Huerta y les dijo: si no tenemos un país, ustedes no tienen nada. Se van a quedar atorados con la deuda que va a ser impagable.
no nos pueden invadir porque si nos invaden, ¿qué hacen con los mexicanos? Se van a quedar peor de como están ahora. O lo hacemos a mi manera o no se hace. Y se quedaron todos pensando. Le llamaron por teléfono y le pidieron que no se fuera. Al día siguiente, el señor tomó un trato muy ventajoso para México. Aquí está el informe del convenio de la Huerta Lamont, o Lamont de la Huerta, como se conoce, en 1922. Y esto fue lo que se reconoció. De los 1,000 millones, el señor lo rebajó a la mitad. Y la deuda más grande, obviamente, era la de los ferrocarriles. Cuando uno habla de los ferrocarriles de Porfirio Díaz, siempre lo utilizan como banderola por todos lados. Nunca dicen la deuda tan grande que representó para México. Esto fue lo que se reconoció y lo que se hizo de una renegociación gracias a la mentira y al disparate que les gritó Adolfo de la Huerta. Eventualmente, este convenio dijeron la gente, bueno, tienes razón, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Te vamos a dejar ir, te vamos a dar una muy buena oferta de dividir a la mitad el pago de lo que nos debes, pero vas a pagarnos, aunque sea un poquito, por los próximos 4 años, para que puedas reorganizar. Vas a mover el sistema bancario de México. Vamos a invertir de nueva cuenta contigo, pero nos tienes que demostrar buena voluntad en estos 4 años que vienen. Así que ahora sí queda en manos de ustedes. Eventualmente, Álvaro Obregón no hizo muy bien, no calculó muy bien la política interna de México y culpó a Adolfo de la Huerta de la bancarrota nacional, y es que se hace la revolución de la Huerta en 1924. Muy bien. Ese primer tratado de Lamont de la Huerta fue vital para que nosotros pudiéramos movernos. Pero hay otro tratado que también fue vital y que ha sido el tratado más satanizado de nuestra historia. ¿Cuál crees que fue ese tratado? ¿Esa época? En el 23. A ver. Tiene que ver con el artículo 27. El artículo 27 habla justamente de que el subsuelo es parte de México, toda el agua también es parte de México, y esto afectaba los intereses de las petroleras. ¿Qué tratado, qué convenio se hizo que ha sido satanizado por todo el mundo? Y nadie tiene la más mínima idea de lo que se trata. Pero ahí dicen y juran todos los descerebrados que se decía que México no podía producir aviones, ni computadoras, ni cohetes espaciales, y que nosotros éramos una potencia intergaláctica, pero ese tratado nos vino a destrozar a todos. ¿Qué tratado fue? ¿Qué convenio fue? Híjole, no, pues es que el de Teoloyucan fue en el 14, los de Bucareli, ok, ya. Los de Bucareli que nadie sabe en qué consisten, pero que todo el mundo esgrime de que fueron perjudicialísimos para México. Sí fueron perjudiciales, pero no ni en la magnitud ni de la manera como la gente piensa. Ahí no se habla de carros, ni de aviones, ni de cohetes, ni de satélites intergalácticos, ni de estaciones intermundiales, etcétera. Nada de eso. Aquí de lo que se habla es del recuento de Isidro Fabela, que estuvo presente en esos convenios que fueron autorizados por el Senado mexicano en 1924, en febrero del 24. Estos se hicieron del 15 de mayo al 13 de agosto de 1923. Y aquí habla de que en particular la única situación iba a ser que el petróleo seguía siendo de estas personas. Aquí habla de algunos de los artículos, creo que menciona 11 artículos. Algunos de los historiadores modernos dicen que esto no es cierto, que fue invento de Isidro Fabela. Este señor Isidro Fabela no es un don nadie. Este señor Isidro Fabela había sido
ministro de Relaciones Exteriores de Carranza. El señor había sido delegado directo en Italia, había estado también como delegado en Inglaterra y España, había ido a Argentina y a Chile. El señor tenía las tablas del mundo y era un hombre muy educado. Isidro Fabela estuvo metido en estas negociaciones. Sin embargo, este tratado nunca fue válido de una manera real, sino se quedó como un trato entre caballeros. Y aun cuando el artículo 5 decía que se podía dar a conocer, nunca se dio a conocer porque nunca entró en vigor realmente. Y hablaba solamente de construir carreteras, que se iban a pagar los ferrocarriles. Todo este tratado era de carreteras, de ferrocarriles y demás. Muy bien. Para 1924, Adolfo de la Huerta cumple, ahora ya como presidente interino, porque ya le tocaba de alguna manera hacer elecciones donde queda Plutarco Elías Calles, se encarga de renegociar la deuda bancaria y crea la comisión bancaria que iba a resucitar a los bancos que sobrevivieron. Estos bancos que sobreviven, y también los que no sobrevivieron, a todo el sistema bancario en general, en 1924 se reúnen en el Salón de Juntas del Banco Nacional de México y Legorreta les dice lo mismo que les dijo en 1915. Señores, ahora que nos estamos reuniendo y que vamos a hacer un pliego petitorio, porque les dijeron al secretario de Hacienda, ¿qué quieren para funcionar? Dijo Legorreta, yo me abstengo de opinar y de emitir un voto, porque yo no quiero que vengan a mi casa y yo siendo un representante de un banco poderoso, yo de alguna manera pueda influenciar el voto de ustedes. Ustedes saben lo que quieren que se hace del sistema bancario mexicano y así se hace. Eventualmente, entre 1924 y 1925, se reajusta el sistema bancario. Todos los bancos pasan a ser refaccionarios. Algunos de ellos cambian de nombre. Ya no era el Banco de Aguascalientes, ahora iba a ser el Banco Mercantil de Aguascalientes, por decir alguna tontería, etcétera. El Banco de Comercio, por ejemplo, pues era la fusión de otros dos bancos. El Banco Regional del Norte en Monterrey surge también a raíz de este tipo de fusiones, etcétera. Bueno, de esta manera se forjan las bases de lo que iba a ser en la situación bancaria. Curiosamente, desde 1917 hasta 1924, en todos los periódicos aparecía la cotización de los billetes de banco. Y tú decías, pero ¿cómo era posible que se cotizaran estos billetes de banco si estaban declarados nulos? Porque todo el mundo sabía que eventualmente alguien iba a arreglar esta situación. A partir de 1924, lo que se hizo entre 1924 y 1931 fue empezar a organizarse cómo se iba a pagar esto. Se creó una deuda masiva de todos los bancos por parte de la Comisión Bancaria y empezó a girar bonos en cantidades diversas dependiendo de los billetes que eran canjeados. Los más comunes son los del Banco de Guerrero. Acaba de salir uno del Banco de Aguascalientes que obviamente nadie me quiso vender, etcétera. Pero de esto no vamos a hablar precisamente porque no es el margen de aquí. Muy bien. En el artículo 28 de la Constitución se hablaba del Banco de México. Esto de la creación del Banco de México, del artículo 28, estaba muy escabroso, porque se decía en la Constitución que se acabaron los monopolios y estancos, y sin embargo el Banco Central iba a ser un monopolio, iba a ser un monopolio bancario. De esta manera se empieza a definir cómo iba a funcionar el Banco de México. No iba a ser un monopolio, iba a ser una regulación. El Banco de México iba a regular las tasas de interés, iba a regular el tipo de cambio de nuestra moneda contra el exterior, etcétera. Y se iba a hacer de capital mixto, como vamos a ver en un momento más. Estos billetes de fantasía fueron hechos en el 2000, precisamente por el 75 aniversario del Banco de México. Y a esperar, porque en 4 años se hace el centenario del Banco de México. Si no saca el gobierno dentro de 4 años un billete bonito por el centenario del Banco de México, va a ser muy criticado por nosotros los coleccionistas, porque realmente lo merece. Ha sido un banco que ha pasado un montón de vicisitudes y es uno de los bancos más poderosos, aún a pesar del
Producto Interno Bruto de menos 8.24% de nuestro querido presidente. Saludos a López Obrador. Aquí está el edificio que todos conocemos como el Banco de México. Tú conoces este edificio, ¿cierto, Carlos? Sí, cómo no, tuve oportunidad de visitarlo recientemente en el museo que acaba de aperturarse. Pues te felicito, porque este año es el primer año desde 1927 que se abrió este edificio como sede del Banco de México, que permiten la entrada al público. Nadie podía entrar. Yo nunca he entrado. No me dejaron entrar ni por la puerta de atrás. Sobre el lado izquierdo, en la calle de Eje Central, se ve una puerta. Ahí cambiaban valores y cerraron, pusieron una pared hasta arriba para que uno no pudiera ver las escaleras de herraje tan hermoso que tienen. Yo nunca he entrado, nunca he visto más allá de la puerta de enfrente. En fin, dichoso tú, ya tendré oportunidad el próximo verano del 22 de aparecerme por ahí. Espero que con el mismo guía de turistas que tuviste tú. De lujo, de lujo. No, no, no. Le mandamos un abrazo. El señor sabe de quién hablamos. Bien, este edificio no fue el edificio del Banco de México. ¿Tú sabes cuál fue la sede del Banco de México? Mm, fíjate que no, no lo tengo claro, ¿eh? Es el de la izquierda. ¿Qué edificio es el de la izquierda? Era el de Londres y México, ¿no? Sí, señor, el Banco de México arrendó los primeros 3 pisos para funcionar como Banco de México, dejándole al Banco de Londres y México el 4 piso para que ellos estuvieran ahí prácticamente paralizados. De todas maneras, pues no tenían mucho que hacer, me explico. Entonces, ahí se quedaron de 1925 a 1927, en que se termina de adaptar este edificio que data de 1905, que era de la aseguradora. La Nacional. No, 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 no. No, no era la Nacional, el edificio de no, sí, la Nacional, tiene razón. La Mexicana está a media cuadra, ciertamente. Los seguros, la Nacional. Y este edificio se hizo en 1905, se compró en 1924-25 y se tuvo que adaptar para las bóvedas, etcétera, y hacerlo un edificio seguro. Y desde entonces residen ahí las oficinas del Banco de México, aunque ahora pues han comprado edificios cercanos para extenderse. Muy bien. Ahí está. Y este es el edificio del día, el periódico del Demócrata del 1 de septiembre del 25, de cómo quedará constituido el Consejo Directivo del Banco de México, que se va a inaugurar hoy. Si te fijas, el edificio que muestran es el que todos conocemos, pero dice que en un futuro próximo quedará ahí la sede del Banco de México S.A., para cuyas oficinas fue adquirido por el gobierno. La idea fue hacer lo siguiente. El gobierno tenía el 51% de las acciones del Banco de México, pero el público tenía las acciones del 49%. La inauguración se hizo justamente donde te decía yo. Tuve oportunidad de adquirir esto que te voy a mostrar. Es el águila, una de las águilas más hermosas que hayamos puesto en monedas o en papelería oficial. Este es el águila que se puso en el billete, en la moneda de 2 pesos plata, y en la moneda que aparece en los aztecas o moneda de 20 pesos oro. Este es un águila de 3/4, muy hermosa, y es carrancista. Aquí aparece el número de la viñeta, y es de la American Banknote Company. ¿Y a quién es? Esto está en el legajo, así es como aparece el legajo, donde estaba adentro lo que yo adquirí. Es muy fácil adquirir los especímenes, pero es muy difícil adquirir los legajos y el espécimen junto. Es muy difícil. Esto es como se veía una de las acciones del Banco de México. La única otra que yo haya visto está en el MIDE, no, en el Palacio de Chapultepec, creo, donde es la fundadora del 51% del Banco de México. ¿Qué representa esta viñeta, Carlos? ¿Qué encuentras? El comercio. ¿El comercio de qué tipo? ¿Cómo que qué tipo? Sí, ¿qué clase de comercio es? El del estanquillo de Don Chon.
No, no, pues tiene pues el ferrocarril, Ah, tiene entonces es el comercio terrestre. ¿Y qué más? y marítimo, atrás hay un barco. Exactamente. Ahí ves el comercio terrestre y marítimo y todos los productos que se estaban en teoría manejando por esas dos vías que eran las más importantes. Ahí está, la serie A era la del gobierno, la serie B era la del público. Yo tengo una acción, un espécimen de la serie B, que era la del público. Son especímenes rarísimos, pero rarísimos. Yo no he vuelto a ver otro en subasta. Este es por 100 acciones. 100 acciones, cada acción era de 100 pesos. Esta acción sola representaba 10,000 pesos. Imagínate 10,000 pesos en oro. 10,000 pesos en oro era el 10% de 1,000,000 o lo que fuera, me explico. Era mucho dinero, muchísimo dinero. Ups, ahí está, perdón, no me salió bien ahí va el centenario. Para poder hacer esta emisión del banco de 100 acciones, se estaban dando centenarios. Los centenarios aparecieron en 1921. Para dar 100,000 pesos en oro, pues oye, eran 2,000 centenarios. 2,000 centenarios. Esto es como se ve la acción completa del Banco de México. La única que yo he visto completa, llena de firmas y lo demás, es la que está en el Palacio de Chapultepec, el Castillo de Chapultepec, que está hecha en favor del gobierno de la República Mexicana, por el 51%. Aquí están los dividendos, cómo se verían. De estos sí hubieron, deben haber en algunos archivos particulares de la gente, ¿no? No he visto yo ninguno ni a la venta ni de ninguna forma. A lo mejor fueron canjeados, no lo sé. Aquí vienen las cláusulas de la Fundación del Banco de México a la izquierda y viene lo que aparece en los billetes del Banco de México, el ángel de la independencia, la columna de la independencia. Y aquí vienen, pues, sobre el lado derecho vienen las anotaciones que se podían hacer de algún tipo, de alguna manera. Y ahí están. ¿Cómo será el grupo de directiva? ¿Cuáles son las responsabilidades de este grupo que se iba a hacer cargo del Banco de México, etcétera? ¿Cómo se iban a hacer las dos series? Ahí dice la serie A y la B. La A era por parte del gobierno. De todo eso me enteré por lo que dice la acción. Muy bien. Y se inaugura el Banco de México. Ahí se ve la firma de todo mundo. El señor fue a firmar el Banco de México con las barras del Banco Nacional, del Banco de Londres y México. Muchas gracias. Y bueno, lo que sobró de las monedas y de los billetes que tuvieron que poner en circulación. Y aquí hablan de la maravillosa transmutación de un déficit de 40 millones en un superávit de 60 millones de pesos. Sí, pero eso no fue por vara mágica, fue por el robo de los valores metálicos de los dos bancos más grandes que teníamos en el país. Y ahí están todos muy orgullosos firmando, ahí sale Alberto J. Pani, ahí está Plutarco Elías Calles firmando, todo el mundo muy contento. Perfecto. Y en teoría así están todos. Mira cómo aparece la entrada de lo que fue el Banco de Londres, México y Sudamérica. Todavía dice el Banco de Londres y México, perdóname, este edificio nada más fue del Banco de Londres y México. Y ahí dice todavía Banco de Londres y México en los dos mármoles de la entrada, y está atascado de gente que quieren ver quién entra y quién sale de ese banco. De ahora el banco de la sede del Banco de México. Ahí fue la inauguración. Esas fotografías son del día 1 de septiembre de 1925, donde aparece el Banco de México, que es la institución emisora de todos los billetes que tú y todos nosotros tenemos en la billetera hoy por hoy. Muy bien. Ahí está. Fíjate bien cómo es la entrada del Banco de Londres y México. Ahí estuvo arrendado y pues ahí estuvo la sede del gobierno. Fíjate qué paradoja. El mismo que te clausuró, ahora despacha desde tu casa. Sí. Ni modo. Así es el mundo, compadre.
Así es el mundo. Muy bien. En los periódicos se señala algo que los coleccionistas sabíamos, porque aparecían muy frecuentemente. Bueno, me vuelvo atrás en mis palabras. Aparecían de vez en vez los billetes que aparecen en esta fotografía, que tienen de particular. Se tomaron los primeros 50 billetes de la gitana, los primeros 50 billetes foliados. El número 1 se le iba a dar al presidente, que era Plutarco Elías Calles, en la inauguración del Banco de México, ese 1 de septiembre del 25. El número 2 se le dio al secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, y del 3 en adelante a los accionistas del Banco de México. Algunas personalidades también, yo creo. Creo que el 3 también se le dio otra personalidad, y del 4 en adelante ya fueron los inversionistas. Y del tamaño del ojo, pues era la pedrada, ¿verdad? Entonces, el que dio mucho dinero, pues recibió el 3. El que dio un poquito menos, recibió el 4. Y así sucesivamente. No sé a quién se le ocurrió esta brillante idea, porque todos los billetes fueron enmarcados, puestos en una María Luisa personalizada, y se les puso un marquito de plata. Pero antes de ponerlos en la María Luisa y en ese marco, se los dieron al presidente y al secretario de Hacienda. Los pusieron en forma vertical, y Plutarco Elías Calles, de su puño y letra, puso su firma en el margen izquierdo del billete. Y abajo de la firma del presidente de la República aparece la firma de Alberto J. Pani, que era el secretario de Hacienda. Era un recuerdito de 5 pesos. Aquí aparecen las cajas, como se dieron, la María Luisa y el marco de plata. Y abajo se ven las letras personalizadas. Lo primero que hizo Plutarco Elías Calles no firmó su billete número 1, ni tampoco Alberto J. Pani el número 2. ¿Qué caso tenía? Eran los de ellos, y para qué iban a tener sus firmas si se veían todos los benditos días del Señor. El billete número 2 nadie sabe dónde quedó, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, y así te vas. Pero el número 1 sí se sabe qué ocurrió con él. Plutarco Elías Calles, yo creo que al día o a los 2 días o a la semana, lo sacó del marco y lo puso en su billetera, doblándolo para desmayo de todos nosotros los coleccionistas, y lo puso en su billetera por los próximos 20 años de su vida. Al señor lo corren de México en 936, sale disparado, y del 36 al 45, no, del 34, no, del 36 al 45 sí, del 36 al 45 se exilia a Los Ángeles, o lo exilian en Los Ángeles, y cuando él muere, su familia encuentra doblado todavía en la billetera que llevaba el billete número 1, y ellos lo mandan donar al Banco de México como un recuerdo de ese momento. Los billetes se han aparecido, obviamente también sin María Luisa y sin marco de plata, han aparecido doblados en diferentes condiciones, y quien se ha encargado de subastarlos en alguna ocasión ha sido justamente Dwayne Douglas en su negocio del mundo de la moneda. Me parece haber visto en mi vida 3 o 4, y todos son de números altos. Se firmaron del 3 al 48, perdóname, al 50, lo cual hace 48 billetes firmados. De ahí no se sabe dónde quedaron la mayor parte de ellos. El número más bajo creo que es el número 32 o una cosa así, y de ahí para arriba los demás. Sin embargo, existe este estuche intacto e íntegro. No hay otro. El Banco de México no lo tiene. Nadie más lo tiene, hasta ahorita que sepa yo. Existe este único estuche completo, tiene el marco de plata, y ahí viene el nombre de quien figura. No he encontrado todavía la lista de los 48 accionistas, pero ahí está. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está. Estos son los accionistas de las personas que fueron. El gobierno de la Serie A, del 51%, es justamente el Banco de México y el gobierno.
pero de la serie B, que es del que yo tengo el espécimen, el gobierno de México se quedó con la mayor parte de ellos, no porque se los quisiera quedar, sino porque necesitaba tiempo para empezar a colocarlos. Pues no los iban a comprar de buenas a primeras y nadie iba a dar plata, es decir, oro, por un papel. Pues oye, y el gobierno se acaba de establecer. Aquí vienen más o menos las instituciones que los fueron canjeando de alguna manera. Y ojalá, esos de 50 pesos son fenomenales como para que quedara algún, hombre. Y ahí está, el número 19 es José Calderón, se quedó con 100 acciones, 100 acciones de 100 pesos, y es el número 19, 100 acciones de 100 pesos son 100,000 pesos en oro, son 2,000 centenarios. El señor tuvo una acción como la que yo te acabo de enseñar. El señor dio 2,000 centenarios en oro por un pedazo de papel que es ese. El señor José Calderón tenía una compañía desde tiempos de su padre. En 1865 se establece una importadora de vinos y conservas españoles en principio, y después se extendió a Francia y a Italia. Y el señor tenía un edificio de un piso en Monterrey, en la calle de Padre Mier, en la esquina, creo que con Galeana. Sí, creo que es con Galeana. Y en la esquina ahora hay un edificio de unos 6 pisos de un comercio, y a un lado hay una casa hermosísima de cantera que justamente es el 88 de Doctor Mier, que era el nombre de la calle, y es de ahí donde procede este estuche. El estuche quedó completo porque estoy casi seguro que el señor lo puso debajo de un montón de cajas y ahí se olvidó y a nadie le importó. Pasaron muchos años y eventualmente resurge. Este estuche, como te digo, es el único que existe y así se vio. Vamos a ver los detalles de este estuche. Fueron hechas las cajas en La Perla de Nier Hermanos en México. El edificio que ahí aparece todavía existe sobre la calle de Madero. Cuando tú sacas el marco de plata, tenía por el reverso ese trapecio para poderlo abrir y recargar. Es el único defecto que tiene. El cristal es el original, el marco es el original, y la caja pues está toda llena de mugre porque pues fue mostrado en varias ocasiones. Aquí se ve un acercamiento con las dos firmas a través del cristal. Así es como se ve, así fue como fueron recibidos en el estuche. Y ahí dice, billete número 19, y ahí está el billete como aparece. Esto es como se ve por el reverso. Claro, el trapecio lo puse encima para que se viera cómo era originalmente, pero el papel passepartout que lo cubre, pues está intacto, como puedes ver, no está lastimado, si acaso un poco decolorado, pero pues es lógico por el tiempo, pero no está de ninguna manera manchado por agua. Ups, perdón. Si tú lo abres, así es como aparece. Tiene la María Luisa está completamente cubierta por un cartoncito original de la época, y tiene terciopelo en la parte de atrás. Ese terciopelo es muy interesante y es muy importante porque hace presión sobre el billete. Si quitas el cartón, ahí se ve el marquito de plata que tiene por el reverso madera cubierta con passepartout, el cristal y los seguritos para que no se salga, y el billete enmarcado en esa María Luisa. Pero lo bueno de la María Luisa es que por el reverso no lo cerraron completo, lo pegaron y dejaron una ventana en la María Luisa para que se pudiera apreciar el frente, y se pegó por el revés. A mí lo que más me sorprende de este billete son los sellos. ¿Qué tienen de particular, Carlos? Pues tienen el timbre fiscal, ¿te refieres? ¿Qué tienen los dos sellos que tú ves de raro? Sácate un billete, compadre, el que te dé la gana, de la billetera. No Ponlo. traigo billetera. Bueno, ¿qué le falta? ¿Qué tienen de raro esos billetes?
No, pues Lo más obvio del mundo. Secretaría de Hacienda o las letras o qué. No dice nada. No, pues por eso no dice nada. Los resellos son muy gruesos, son como lacrados. Entonces, por eso es que cuando encuentras un billete circulado, usualmente los sellos de atrás están perdidos. ¿Sí me explico? Okay. Así se vería el billete si lo sacas de la María Luisa, perfectamente sin circular. El 90% de el 99% de los billetes se encuentran doblados porque fueron sacados de la María Luisa. Y este es el único que yo sé que existe absolutamente sin circular, y eso porque se quedó pegado a la María Luisa. Ahí se ven las firmas sobre el lado izquierdo de Plutarco Elías Calles y de Alberto J. Pani. Ahí está un acercamiento. Ahí el señor firmaba como Elías Calles, nada más ponía una P, le reventaba su nombre de Plutarco, y abajo ponía nada más A. J. Pani. Estos billetes, como te digo, se hicieron exactamente el número de 48, porque dos no fueron firmados deliberadamente, y de esos 48, los que existen están circulados. Este es el único ejemplar sin circular y con el estuche y con María Luisa. Ahí está, el número 19 y la fecha, 1 de septiembre del 25. Este sí que es un garbanzo de a libre. Un garbanzo de a libre. Y es importante que la gente conozca que existe. ¿Y quién sale aquí, Carlos? Pues la gitana, según Gloria Fauré. La mujer más hermosa que hayamos puesto en un billete del Banco de México en toda nuestra historia hasta el día de hoy. Mira nomás qué mujerón tienes ahí enfrente. Impresionante. Gloria Faure. Gloria Faure. Alberto J. Pani tuvo un escándalo con Gloria Faure, ¿cierto, Carlos? Sí, es una leyenda, ¿no? Cuéntame, ¿qué pasó? Que según era su amante. Gloria Faure y la gitana. Sí, sí, sí. De Pani, que era Ojo Alegre. ¿Y qué más? Y que por eso fue que apareció en los billetes, que él fue su decisión. Genial. ¿Tienes idea de dónde sacaste esa información? Pues es la que pulula en internet, en redes sociales. Todo eso que me dices es totalmente cierto, pero alguien la tomó de algún lado. Te lo voy a poner de esta manera. Está escrita en un libro entrecomillado serio. Creo que es uno de, ay, ¿cómo se llama este hombre que anda? Martín Moreno. No, señor, ni por error, ni por coincidencia. ¿De quién? ¿De quién? A ver, cuéntame. De Miguel L. Muñoz. Ah, ok, ok, también un libro de numismática. Exactamente. Escribió un libro sobre numismática en los 70s y pues hizo un montón de leyendas realidad por su propia voz. Y ahora veremos lo que dice la realidad de las cosas. Esta es Gloria Faure. Ahí la tienes en fotografía y en cadena nacional. ¿Se parece? No. Ups, como que no nos funciona el asunto. El Señor juntó la mitad de la verdad y la mitad de una mentira y los fusionó en una leyenda. Estas son las dos fotografías que aparecieron publicadas en los Estados Unidos del escándalo que sí existió. Alberto J. Pani invitó a las hermanas Faure, a Gloria y a su hermana, ¿cómo se llamaba su hermana? No me acuerdo, no recuerdo. Y las dos se fueron en el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz y después se fueron con él en el vapor de Veracruz hasta Nueva York, vía Cuba. Y cuando llegaron, pues obviamente, pues el caballero y las damas, o por lo menos Gloria, tuvieron algo que ver. Y aquí está la nota de atrás. Beauty sent back to Mexico. Pretty Gloria Juste, also known as Gloria Faure. Ahí está. No lo puse en castellano. Dice, la belleza de Gloria Juste, que ese era su nombre real, también conocida como Gloria Faure, ese era su nombre artístico, una catalana, aquí dicen que es mexicana, de 19 años, se dice que fue llevada a Nueva York por Alberto J. Pani, el secretario de Hacienda mexicano. Ahora
fue enviada de regreso a su tierra después de las quejas del Servicio de Inmigración, de las autoridades del Servicio de Inmigración. Fue encontrado, esta queja fue fundamentada por enemigos políticos de Pani, y se dijo que cuando esta chica fue llevada de inmediato fuera de Nueva York, Gloria admitió que Pani había sido el mejor amante que había tenido en su vida en Nuevo México. Ahora dice que lo odia. Pani, quien está casado, también salió disparado de Nueva York, no por las oficinas oficiales. Tenía muchas cuentas que darle a su señora, me explico. Y aquí están las fotografías donde aparecieron. ¿Por qué es imposible que la gitana hubiera sido Gloria Faure? Esta, si no mal recuerdo, la gitana ya había aparecido en otra, era una viñeta ya que se había utilizado como que hubiera sido utilizada en otra viñeta. Ciertamente aparece en los billetes de la República Mexicana de 1918. Pero, ¿por qué no pudo haber sido Gloria Faure esta gitana? Pues físicamente no se parecen. Olvídate de eso. Existe una razón concreta. No doy, a ver. Alberto J. Pani no era secretario de Hacienda en 1921 cuando se mandaron a hacer estos billetes en la American Banknote Company. Estuvieron guardados por 4 años. Alberto J. Pani nada más autorizó el sello de la fecha y los sellos por detrás. Nada más. Entonces, es imposible que Gloria Faure hubiera sido esta gitana, porque en 1921 la niña de 19 años tenía 15 y esta mujer tiene por lo menos 30. ¿Me explico? Entonces es imposible, absolutamente imposible. Imposible. Muy bien. Desmitificado. Totalmente. Aquí está, como aparece en la Secretaría de Hacienda, que el gobierno toma el 51% de las acciones del Banco de México. Aquí viene el recibo y ahí están las firmas de todo mundo. Y de inmediato empiezan a saludar y a felicitar al naciente Banco de México todo el mundo. En todos lados se empezaron a recibir los billetes del Banco de México a descuento, pero pues eso ya es cosa de la próxima plática en el próximo módulo. Se hablará de las familias de los billetes. Esta probablemente fue la familia A, porque con esa se inaugura el Banco de México. Y con esto terminamos los módulos a mi cargo. Todos ustedes reciban la felicitación por haberse graduado de este módulo de billetes y de monedas que me tocó darles a ustedes. Y pues muchísimas gracias. Quedó a la orden. El aplauso en nombre de todos la audiencia que tenemos aquí. Yo te aplaudo, Ricardo, y te felicito por brindarnos y compartirnos todo este cúmulo de conocimientos que van muy, muy de la mano con este material que nos acabas de mostrar, ¿no? Es por eso que Ricardo es uno de los académicos de base en esta Academia Numismática. Es el lujo que nos acaba de mostrar de tener físicamente este billete que ni siquiera Banco de México lo tiene, y se los digo así como tal, ni Banco de México los tiene, porque yo acabo de ir al museo de Banco de México que recién aperturó, y tienen el que mencionó Ricardo, el que está doblado en 4, así, todo doblado, el de Plutarco Elías Calle, sí está exhibido ahí como tal, pero está el solo billete exhibido como tal, ¿no? Y ahí tiene los dobleces. Entonces, ese es el número 1 por la número de serie. Pero así en el estuche, tal y como Ricardo lo acaba de mostrar, pues no se conoce ninguno hasta este momento. Y esto también siempre lo puntualizamos. Estos módulos no sabemos cuándo los van a ustedes a ver. Pueden verlo dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5, no sabemos. Pero hasta este momento en que Ricardo nos está presentando este módulo, no se conoce otro estuche que tenga todas estas características.
Entonces, yo no tengo más que agradecimiento para que nos compartas esto, porque hay muchos guardianes celosos, numismáticos de la vieja guardia, que tienen este tipo de tesoros, pero que no los muestran, Ricardo. Entonces, tú, de cierta forma, nos has convidado de imponernos de este tipo de materiales, ¿no? De piezas tan que, pues, exquisitas, me atrevo a poner esa palabra, para que nos gusta tanto esto de los billetes. Mil gracias, Ricardo, por eso y por todo lo que nos has brindado en todo este circuito de módulos de papel moneda como tal. Muy bien, bueno, pues entonces a ver quién sigue. Ya veremos, aunque ya pues creo que por ahí empecé con alguna cosa, pues quien siga va a empezar a hablar de las familias, de los billetes, de la historia que siguió después, cómo se conforma el Banco de México, particularmente en el año 931, que fue un momento crítico y crucial para el Banco de México, pero pues eso ya no me toca a mí. Yo termino con 1925. Bueno. Amigos, quedo a la orden. Muchísimas gracias por tanta paciencia y sobre todo por el interés a aprender de nuestra historia de México a través de sus monedas y de sus billetes. Gracias, Carlos, por este espacio, de verdad. Muchísimas gracias porque tu idea de hacer unos 8 o 10 módulos, 12 a lo más, termina ahorita con 46 y lo que falta, compadre, y lo que falta. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias de nueva cuenta por todo esto. Y tal como lo mencionamos en algunos módulos y ahorita salió de nuevo el nombre, pues no podemos ocultar lo que es, ¿no? Nuestro próximo académico en turno, ya lo vamos adelantando, para el módulo 47, es Cedrián López Bosch, precisamente un experto en toda la materia que tiene que ver con Banco de México y sobre todo con el papel moneda correspondiente. Pero ya en su momento hablaremos de Cedrián. Ustedes ya lo conocen a través de una charla numismática que también pueden encontrar aquí. Pero ahorita yo voy a retomar a nuestro académico en turno, que es Ricardo de León Tallabas. Muchas gracias de nueva cuenta, Ricardo. No tengo tantas palabras para reflejar lo que realmente siento en este momento y pues lo que he leído a través de todos estos mensajes que nos han llegado, para agradecerte de manera constante y reiterada por toda tu disposición, Ricardo, por todo tu esfuerzo, por todo el material. Ricardo no quiere que lo diga, pero sí lo voy a decir. Esto que nos está dando Ricardo es de manera gratuita, y me incluyo porque yo también soy un alumno de esta Academia Numismática. Esto tiene un costo, no les miento, que no baja de $1,000 en un curso de verano, y Ricardo nos los está regalando. Entonces, es para que se den una idea de todo el esfuerzo, de todo este material, de todo el tiempo, de todas las cancelaciones que a veces tenemos que hacer, Ricardo, en algún viaje, algún evento, compromiso social, etcétera. Y aquí estamos. Entonces, Ricardo, gracias y gracias. Y te veo muy pronto en el examen que les vas a poner a esta gente, ¿no? Y no hay segunda vuelta, o lo pasas o lo repruebas. No, hombre, ya te van a tratar bien, hombre. Ya no me van a decir de que te traten mejor. Ya los demás sí te tratan como lo que eres, un señorón. Que la pases muy bien. Nos vemos entonces. Hasta luego. Un abrazo. Te abrazo a la distancia, Ricardo. Hasta pronto. Nos vemos prontamente en otro módulo. Ya tú ya eres aquí de la casa, ¿eh? Nos vemos pronto. Chao, chao.